Jehová, Dios le bendiga a todos, hermanos, grandemente. Estamos acá en la casa del Señor, conectados nuevamente, acá contentos de poder estudiar la palabra juntos. Esperamos que en este día pueda unirse y compartir con nosotros, hermanos. Hemos estado estudiando la Biblia desde Génesis. Vamos ahora por el libro de Primera de Reyes y verdaderamente que ha sido una bendición. Si desea, puede ver los videos anteriormente. Están grabados y han sido compartidos en la cuenta de YouTube. Si acaso tiene alguna pregunta, me deja saber y le podemos compartir. De igual manera, vamos a orar, hermanos, y así mismo comenzamos hablando en el día de hoy, continuando con el libro de Primera de Reyes, en la herencia, ¿verdad?, que le había dejado David a sí mismo a su hijo Salomón. Oramos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, por cuidarnos, por bendecirnos y por guiarnos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que te manifiestes en nuestras vidas de una manera especial. Habla nuestras vidas en esta noche, que todo lo que se haga sea así mismo para edificación. Te pedimos, Padre, por aquellos que han perdido seres queridos. Pedimos, Padre, por aquellos que se encuentran enfermos. Te pedimos, Padre, por aquellos que han pedido oración, Señor, por medio de peticiones. Te pedimos, Padre, que tu nombre sea glorificado por medio de todas estas peticiones y las respuestas a las peticiones. Gracias, Padre, porque aún en los momentos difíciles, aunque quizás no nos demos cuenta, quizás no lo veamos, mi Dios, tú estás obrando. Nunca paras de hacerlo. Ayúdanos, Padre, a poder ser conscientes, discerniendo, mi Cristo, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, tomando decisiones que te glorifiquen a ti como lo mereces. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, bien, entonces, hermanos, vamos a seguir a continuar. Buscamos entonces en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Nos quedamos entonces hablando sobre lo que es las instrucciones que David dio em, a su hijo, la herencia que le dejó. Y ese es un punto bien importante, hermanos, que algunas veces los padres, las madres no nos damos cuenta. Nosotros todos como padres, como madres que seamos en nuestras familias, tenemos la habilidad de dejar un legado. Y esto es lo importante, hermanos. Que usted va a dejar un legado, lo haga a propósito o no lo haga a propósito, usted y yo vamos a dejar un legado. El legado se puede hacer a propósito o se puede hacer sin querer queriendo, como dice la famosa frase. Porque cada palabra enseña y cada acción enseña de igual manera también. Así que vamos a ver algunas de las cosas que David le dejó como herencia a Salomón, que muchas veces la gente la puede pasar por alto, puede ser ignorada muchas veces en nuestras vidas, en la manera cuando estudiamos la palabra de Dios, le pasamos quizás rapiditos por encimita. Pero vamos a ver, número uno, mirando en el capítulo 2, podemos ver que, número uno, él transfirió la dirección de la nación de la casa de Saúl y de la tribu de Benjamín a Judá y estableció la casa real de David. Así que él pudo ver esa transición. Y al ver esa transición, aprendió la importancia que tenía la tribu de Benjamín y también Judá, el lugar de Judá. Entonces, número dos, él estableció también a Jerusalén como la ciudad santa y como el centro de la religión y capital nacional para los judíos. En otras palabras, David le dio importancia, ¿verdad?, a Dios, estableciendo entonces la ciudad santa y este como un centro comunal, por decir, de lo que era la religión para los judíos. Número tres, prácticamente hablando, él también, una cosa importantísima que hizo, hermanos, y recordemos, no es que haya sido perfecto, pero lo haya sido, no lo haya sido, sabemos que no lo fue. No podemos pasar por alto, hermano, las enseñanzas positivas que sí le enseñó y que nos dejó también hacia nosotros como seguidores de Cristo. Él extirpó la idolatría e hizo que la adoración a Jehová fuera universal en la tierra completa. Mire qué cosa importante. Hemos estado estudiando, ¿verdad?
lo que ha pasado en la trayectoria del pueblo de Dios, la nación de Israel. La nación de Israel ha estado caminando, ¿verdad? Salieron de Egipto, han estado caminando en el desierto, caminando, 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 y ahora salen, finalmente llegan a la tierra prometida, se establecen y siguen esos dos pecados que les siguen por todos los lugares donde van. ¿Cuáles son los dos pecados? Si se acuerdan, la idolatría y la desobediencia. Entonces, mirando esto, podemos entonces ver así también que no solamente sacó la idolatría, la extirpó, sino que también conquistó muchas naciones, las cuales terminaron rindiendo a sí mismo homenaje a Israel y a su reino. También extendió los límites del país desde donde estaban hasta lo que era Egipto al sur y al río Éufrates también al norte y al oriente. También incluyó mucho más territorio que en cualquier otro tiempo en la historia de la nación. Además de eso, también, aunque fue un monarca oriental con un harén algo grande, sí que tenía un harén, ¿verdad? Mujeres, en aquel tiempo hay que entender, hermanos, que era permitido siempre y cuando las mujeres, las esposas, las concubinas que tuvieran y le pudiera mantener. Así que, ¿verdad? Una persona no podía tener más de cierta cantidad de esposas si ellas iban a estar sufriendo. Pero, y podemos aprender esto aún mucho más con Salomón, cuando vemos a sí mismo en la vida de Salomón, podemos ver que Salomón tuvo muchas esposas, tantas y tantas y tantas, demasiadas esposas. Y todas estas esposas terminaron teniendo un efecto negativo en la vida de Salomón, que vamos a ver eso más hacia adelante. Pues David, aunque sí también tenía un harén, los matrimonios extranjeros de David fueron mayormente políticos y relativamente libres de la corrupción religiosa y moral. Así que no sé si se acuerdan, hermanos, los que han estudiado, ¿verdad?, en sus países, cuando hablamos, ¿verdad?, del Reino de España, por ejemplo, si se acuerdan de estos momentos, en aquellos tiempos, si vamos a decir que vamos a decir, un rey, ¿verdad?, en Sevilla peleaba con un lugar, otro lugar, ¿verdad? Vamos a decir, qué sé yo, de Castilla, eh, entonces, o algún lugar de España. Cuando peleaba uno con otro, cuando había esa guerra, pues uno tomaba control del otro, ¿verdad? Era una manera. Número dos, si una persona, vamos a decir la mujer, ¿verdad? Eh, se casaba con el hombre y eran dos reinos diferentes, al casarse se unían. Y si usted se pone a leer y a estudiar, hermanos, así mismo la historia, no digo bíblica, la historia general, ¿verdad? De lo que es vamos a decir, en Europa, va a ver cómo fue que siguieron creciendo los reinos. Los reinos continuaron creciendo por esto porque se casaba esta persona con esta otra persona y ahora entonces lo que hacían era que expandían territorio. Entonces vamos a usar el sentido común aquí para entender bien, ¿verdad? Si esta es una nación y aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco naciones y aquí está la otra, entonces que se case esta persona con esta persona con tanta separación, pues como que está un poquito, ¿verdad? No es ventajoso en un aspecto, pero que se case esta persona con esta persona y luego que tenga otra persona y que así sigan entonces aumentando, se sigue expandiendo lo que es el territorio. Entonces, cualquier comentario, hermano, me dejan saber, por favor, con toda libertad. Además de esto, también vemos que para los que se acaban de conectar, hermanos, estamos mirando la herencia que David le dejó a Salomón como padre, lo que le enseñó a su hijo Salomón. Y hablando de lo importante es, hermanos, enseñarle a nuestros hijos, y muchas veces, no se le pregunto quizás a Maribel, Maribel, ¿alguna vez le ha enseñado a sus hijos algo que no quería enseñarle, pero se lo enseñó como quiera? Creo que nos ha pasado a todos, pero no sé si le ha pasado a usted. Si le ha Sí, enseñado algo, ¿cómo que, sí, la Maribel? verdad sí. ¿Cómo que? Como lo que uno dice a veces, mentiritas piadosas. ¿Verdad? Yo, ahora que usted dice eso, me recuerda a una historia real. No sé si esto Sí, pasaba es así, eso, y yo creo que, pues,
No sé si a todos, pero a muchos padres nos pasa eso. Entonces ahí nosotros mismos inculcamos como el don de la mentira, enseñamos a nuestros hijos a mentir. Y tristemente, Maribel, no es usted. Eso es algo mucho más común de lo que pensamos y, y prácticamente, como se dice, le estamos enseñando a nuestros niños a hacerlo. Entonces, una de estos ejemplos, como usted dice, puede ser, por ejemplo, si, vamos a ver, va a un lugar y el lugar dice que si el niño tiene más de 8 años, tiene que pagar precio completo, pero si tiene menos de 8 años, no tiene que pagar. Entonces, le dicen algunas veces los padres, cuando le preguntan, diga que tiene 7 años y le dicen al niño que mienta. Cosas así. Y las famosas mentiras piadosas que usted mencionó, que le ponemos hasta colores y le ponemos diminutivos. No es una mentira, sino que dice la gente que es una mentirita, ¿verdad? No es una mentira fea, negra, sino que es una mentirita blanquita o rosada o azulita, ¿verdad? Como que le disminuimos muchas veces y le estamos enseñando, hermanos, a nuestros niños, sin que le digamos, debe de mentir, le estamos enseñando qué es lo que deben de hacer, en base a lo que estamos demostrándole. Entonces, además de esto, vemos también que David era poeta y músico y se hizo querer del pueblo como el dulce cantor de Israel. Así que vamos a mirar esto también, algo bonito. Cuando Salomón, ¿verdad? Ve a su papá, ve que su papá es un cantautor, ¿verdad? Escritor, poeta. Y curiosamente, hermanos, cuando estemos estudiando un poquito más de Salomón, vamos a ver que muchas de las características y de las cosas que aprendió Salomón de su papá las terminó practicando. No son las buenas, sino que también algunas de las malas. Pero bueno, por ahí vamos. Entonces también David planeó el templo, el cual habría de exaltar la vida religiosa de la nación y adoración de Jehová. Aunque Dios no le permitió que él construyera el templo, ¿verdad? Pero él planificó y literalmente lo que hizo fue que vamos a decir, podríamos decir, como decimos en el día de hoy, hizo el plano, podríamos decir, ¿verdad? Hizo como que puso junto el plano en un aspecto para que su hijo, ¿verdad? Tuviera un, un proceso, un procedimiento de lo que iba a seguir en cuanto a esta planificación, cuando estableciera asimismo lo que es el templo. También, aun cuando había alguna rivalidad entre las 10 tribus del norte y Judá, siempre hubo desde la muerte de Saúl y su hijo, esto siempre estuvo así, pero David no tenía ninguna dificultad, hermanos, no tenía ninguna dificultad seria en coger y unir a todas las tribus bajo su gobierno en torno de la capital nacional, así mismo en Israel. Así que recordemos, hermanos, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus. De las 12 tribus, ¿verdad? Hubo un momento que hubo una separación. 10 tribus juntas y 2 tribus juntas. Entonces, cuando se tomaban decisiones, especialmente vamos a decir, este va a ser el centro de adoración. Tenemos 10 y 2, que se supone que sean las 12 juntas. Traer un acuerdo, ¿verdad? David estaba dispuesto a esto. También a la hora de la muerte de David, la nación no fue inferior en poder ni en valentía militar, y el pueblo gozó de una larga medida de paz y libertad. Entonces, al vivir seguro, podríamos decir, cada hombre debajo de su parra y debajo de su higuera, la muerte de David introduce una nota triste en el registro. No fue como decir que la gente celebró, ¿verdad? Que habían perdido a este hombre como si no hubiera tenido valor, sino que David fue un hombre importante. El rey David fue un hombre importante. El siervo David fue un hombre importante en el camino del pueblo de Israel, la nación de Israel. Y luego vemos acá también, tristemente, que la traición de Adonías se revela en su petición a Betsabé. En este momento, en el capítulo 2, vemos entonces que Adonías es matado y Abiatar entonces es echado del sacerdocio y tenemos que entonces viene Joab y Joab huye. Pero luego Joab es capturado y después de ser capturado también es matado.
Salomón entonces viene aquí y coge a Benaía y le puso como capitán y sacerdote a Sadoc. Dice, pero hermano, yo no me acuerdo de todos estos nombres, ¿verdad? Que algunos me dicen, ay, qué tanto nombre. Siga practicando y estudiando, hermano, porque se le queda a uno la esencia, ¿verdad? De lo que estamos mirando. Entonces tenemos a Simei de la casa de Saúl y él fue una persona que maldijo a David. ¿Y qué pasó cuando maldijo a David? Terminó siendo ejecutado. Entonces, vemos aquí del capítulo 3 al capítulo 11 de el libro de Primera de Reyes. Aquí es cuando la historia de Salomón, hermanos, prácticamente se empieza a desglosar y a demostrar los detalles específicos de cada una de las diferentes áreas de la vida de Salomón. Así que vamos a tener entonces por acá. Oh, déjeme le comparto esto, ¿verdad? Para que hagamos nos ayude a hacer una separación y un entendimiento mejor de qué pasó en esta lucha por el reino. Tenemos que con David se mantuvo Sadoc, que era el sumo sacerdote, el otro sumo sacerdote, para el reinado de David. Se mantuvo Benaía, que él fue un gran guerrero, Natán, Simei, rey, pero rey con I latina, y también Dios se mantuvo con él por los grandes hombres de Dios. ¿Se acuerdan que había mencionado los grandes hombres de Dios, verdad? Ahora, quienes se unieron a Adonías para ir en contra de David? Vemos que tenemos aquí a Joab. Y Joab fue un brillante general militar y también comandante del ejército de David, que luego se tornó en contra de él. Tenemos también a Abiatar. Abiatar fue uno de los dos sumos sacerdotes bajo el reinado de David y fue hijo de Ahimelech, el que ayudó a David y este prometió también protegerlo. Pero Abiatar pagó la ayuda de David con traición. Y Salomón entonces, ¿qué hizo? Se encargó de que desapareciera a sí mismo de la faz de la tierra. Tenemos también a Jonatán, el hijo de Abiatar, que ayudó a David a detener la rebelión de Absalón, pero luego apoyó esta rebelión hecha por otro de los hijos de David. Así que va a luchar de parte de David y cuando está en el medio de la lucha, luego al rato viene y respalda a algo que va en contra del mismo David. También tenemos a los conductores de los carros que fueron contratados por Adonías y aparentemente eran más leales al dinero que a su rey. Y también tenemos a 50 corredores que fueron reclutados para dar a Adonías una apariencia real. En otras palabras, le pagaron para que ellos le mostraran y le presentaran, ¿verdad? Como que honestamente era de la realeza. Entonces, vamos a mirar acá más en detalle el capítulo 3. Salomón viene y se casa con la hija de Faraón. Pero en ese tiempo, hermano, mire qué cosa bonita. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 3. Si alguien lo tiene, lo quiere leer con toda libertad. Versículo 3, que diga capítulo 3, versículo 3 de Primera de Reyes, dice así. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Qué palabra bonita de Salomón. Imagínese que aquí dijera usted o mi persona y que dijera más usted o más mi persona amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Así que los estatutos de su padre David que habían venido de el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, ¿verdad? Y había adaptado su vida para reconocer y darle la gloria a ese Dios todopoderoso. Pero ese fue solamente el comienzo de la vida de Salomón, como muchas veces pasa en nuestras vidas, que comenzamos bien, pero en un momento como que nos desviamos por el camino. Pero eso creo que nos pasa a todos menos a Maribel.
¿verdad, Maribel? Usted siempre hace lo correcto. Usted siempre, ¿verdad? Nunca se va por el camino incorrecto sabiendo que está incorrecto. ¿O le pasa eso también? ¿Verdad? Ay, Dios, mis opiniones, por Dios. Ja, Hay que siempre, reír. siempre meto, pero las patas, como decimos nosotros vulgarmente, siempre, siempre. Cuando quiero, o sea, cuando más me estoy esforzando por evitar las cosas, más vuelvo y la embarro. Y eso suena, Maribel, no como Maribel, eso suena como, creo, como nosotros, los seres humanos. ¿Verdad que yo le he contado la historia, pero la repito para los que no la han escuchado? Yo recuerdo cuando era niño, tenía no sé si eran 9, 10 años o algo así, 8 años, y un sábado en la mañana me levanto y digo, no, ni me había levantado, estaba metido, estaba en la cama todavía, y yo dije, yo hoy voy a hacer lo imposible, hoy yo no voy a pecar. Entonces me levanto, estoy en la cama y digo, bueno, me voy a levantar, me voy a cepillar los dientes, me voy aquí a quedar en la cama, a ver televisión, no voy a pecar, no voy a hacer nada malo. Y mientras estoy ahí en la cama relajado, de repente me pongo a pensar, ay, pero la Biblia dice, ¿verdad? Que el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente para poder comer. Y yo, ay, mira qué conveniente, yo me voy a quedar aquí para que me sirvan como si yo fuera el que se lo merece todo, ¿verdad? Y no voy a hacer nada esperando que me sirvan a mí para yo no pecar. Mire qué cosa. Entonces, honestamente, hermano, algunas veces como que pasamos por alto, subestimamos, ¿verdad? Las, el impacto de las acciones que nosotros tomamos en nuestras vidas. Y el impacto, esto es bien importante, que permitimos que otros tengan dentro de nuestras vidas. ¿A qué me refiero con esto? Es bien importante que voy a decir próximo, hermano. Mire, si yo tengo problema con el alcohol en mi vida, vamos a decir, ¿verdad? Si yo tuviera problema con el alcohol en mi vida, debería entonces de ser una decisión mía que yo tomara de tener cautela con mi círculo inmediato, de quién está dentro de mi círculo inmediato, que este círculo no me vaya a llevar a mí a que yo vuelva a caer en lo que es el alcoholismo. Si ha sido algo que yo he tenido problemas, pero ¿qué hacemos a veces? Que tengo problemas con X cosa y entonces esa cosa como que la mantenemos cercana, como que no la dejamos ir y no damos entonces la habilidad, no damos la potestad de decir, no, yo no voy a permitir que esa cosa esté a mi lado, que esa cosa siga como tentación en mi vida, o que yo siga dándole atención y que vaya a irme por el camino incorrecto, que fue tristemente lo que terminó pasando en un aspecto con Salomón, porque mire que hizo Salomón, que también hizo su papá en un aspecto, pero no se llevó por el camino erróneo. Pero la acción de contraer matrimonio con mujeres, con muchas mujeres, sí pasó de parte de su papá David. Él vio esto, ¿verdad? Y entonces vemos que un espíritu de avenencia fue evidente en este matrimonio, en el capítulo 3 y en su falla de quitar la idolatría de la tierra. Se casa, hay idolatría en la tierra y nos quita la idolatría. Entonces vimos al principio que David sí había tomado acciones para quitar la idolatría. Entonces le comparto, hermano, mire lo siguiente. Vamos a decir Jaiber, Maribel, Lilibet, Teresa, ¿verdad? Todos nosotros como padres, como madres en nuestros hogares, hermanos, nuestro hogar, nuestra casa, ¿verdad? Sea grande, sea chica, no es el tamaño, no importa. Nuestro hogar, lo que conocemos como la unidad familiar, dentro de la unidad familiar, nosotros abrimos la puerta a cosas para que entren. Entonces podría preguntar y a preguntarle a los que se unen con nosotros en este día. ¿Qué quizás, hermanos, hemos hecho en nuestras vidas que dentro de nuestro hogar le hemos abierto la puerta que honestamente no debería de estar en nuestro hogar? Porque tristemente, hermanos, pasa muy a menudo. ¿Y qué significa esto? Esto significa, si se acuerdan, cuando hablamos de Josué, ¿verdad? Cuando Josué viene y dice,
que el pueblo debe de escoger, pero dice, mi casa y yo le serviremos. En otras palabras, yo no puedo controlar lo que pasa fuera de estas cuatro paredes, no puedo controlar lo que está afuera, pero dentro de mi casa, estas cuatro paredes que están aquí dentro de mi casa, dependen de lo que yo permito o de lo que yo no permito. Ahora le pregunto, pregunta de reflexión. Y la respuesta, hermano, prácticamente para estas preguntas, creo que todos tendríamos que decir que sí. En algún momento le hemos abierto la puerta a algo, hermano, en nuestras casas, que honestamente sabemos que no debía de estar ahí. Tristemente, algunas veces hasta por las redes sociales, por la televisión, por películas, por imágenes, por el celular, podemos traer cosas en nuestros hogares que no son de edificación para nadie. Yo recuerdo escuchar a un padre regañar a su hija porque estaba diciendo unas malas palabras, diciendo, en mi casa yo nunca he usado esas palabras, ni su madre tampoco usó esas palabras porque usted está diciendo estas cosas. La niña tenía como 5 años. Y la niña le contó que lo había aprendido en un programa de televisión que estaba viendo dentro de la casa que los padres le estaban permitiendo ver. Entonces, no fue a propósito que le quisieron enseñar estas cosas, pero los padres abrieron la puerta para que estos programas estuvieran ahí enseñándole y literalmente, voy a usar una palabrita que es un poquito fuerte, se usa a veces para criticar, ¿verdad? A las religiones, a las denominaciones, pero es una palabra fuerte porque no solamente tiene que ver con la religión, tiene que ver con cualquier cosa. Y permite, hermano, a la gente que la televisión esté endoctrinando, literalmente enseñándole doctrinas no bíblicas, ¿verdad? Enseñándole enseñanzas, principios, valores que van en contra de lo que cree la misma familia. No sé si alguien ha experimentado eso también. No sé si le ha pasado a Maribel, que se le ha abierto la puerta a un familiar también para que venga a visitar o para que venga a quedarse por un tiempo en el hogar y de repente esta persona a la cual se le abrió la puerta pasa a ser de un hermano, una hermana, de un primo, de una prima, alguien íntimo en la familia y ahora la confianza fue de agradecimiento a yo vengo aquí a quebrantar las reglas que ustedes tienen en la casa porque yo también tengo derecho. Y qué difícil lidiar con eso. No sé si le ha pasado en algún momento, Mario, pero es fuerte. Sí, me ha pasado mis opiniones y parte de eso es que uno no muchas veces calla y no dice nada. ¿Por qué? Porque uno no quiere hacer sentir mal a esa persona, que para que no digan que uno los está humillando, que tal cosa. Entonces llegan hasta pasar por encima de sus valores, llegan a pasar por encima de usted y uno, ¿qué más? Entonces uno es callado solamente es porque, dizque por no herir a esa persona, ¿sí me entiende? Por no hacerlo sentir mal, pero en realidad, pues uno después se pone a mirar y uno dice, bueno, van a hablar de todas formas, aunque usted haga lo mejor posible por tener bien a esa persona, de todas formas va a estar inconforme y en cualquier momento va a hablar de usted. Entonces, a veces a veces, Mr. Quiñones, o sea, lo dañan a uno, ¿sí me entiende? Aunque pues a mí no me han dañado, me ha pasado muchas veces y yo creo que sigo siendo más boba que, que lo que era antes. Y le entiendo la frase, Maribel. Le entiendo la frase cuando dice sigue siendo más boba, pero no en el sentido, y creo que hay que explicar eso porque no es necesariamente que sea boba, literalmente es el hecho de que como persona, como ser humano, usted en su corazón tiene un sentimiento de amabilidad, ¿verdad? De gentileza, de bondad. Y a veces dice la gente, ¿y por qué deja usted que le pisen como si usted fuera alfombra? Y hay que entender
este versículo tan importante, Levítico 19:18. Vamos a ver qué dice. Levítico 19, tercer libro de la Biblia. Dice, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, escucha aquí, escucha, bien clarito. Qué fácil es leerlo, pero escucha lo que dice. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Y ese punto, Maribel, de ser tonto, ¿verdad? De ser bobo, de ser boba, de ser alfombra, no es, hermanos, que la Biblia nos dice que seamos alfombra. Pero no sé si esto le ha pasado a usted en algún momento. Usted en algún momento se ha puesto a meditar. Si yo fuera esa persona que estuvo viniendo desde allá y venir para acá, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Qué me gustaría que hicieran conmigo? Y ese amor auténtico y genuino que sentimos en nuestro corazón, esa, escucha la palabrita, hospitalidad que podemos compartir, sale de nuestro interior cuando estamos honestamente buscando honrar y agradar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que si esta persona coge esa gracia, ese amor, esa bondad y esa gentileza para luego tratar de herir, hablar, criticar, eso cae entre la persona y Dios. Yo no tengo nada que hacer, que meterme en eso. Es mi decisión si yo voy a estar dándole tiempo y espacio de mi vida a eso. Hermanos, hacemos lo mejor que podemos, ¿verdad? Entendiendo que si estuviéramos en esa situación, pues qué bendición saber que alguien nos dio la mano. Hermanos, en el día de hoy, yo reconozco y le agradezco tanto y tanto y tanto a mi tío, ¿verdad? Y a mi tía que me abrieron las puertas, no a mí, a mi familia. Cuando mi mamá vinimos acá de Puerto Rico, nosotros nos quedamos en la casa, en las casas con ellos, hermanos, y nunca nos faltó nada en esa casa. Nunca nos faltó nada. Desde un plato de comida, desde un compartir, de poder salir, de poder sentirnos protegidos, de tener calefacción en medio de lo que no conocíamos lo que era un invierno. Entonces, viendo esto, hermanos, ¿cómo va uno cuando le abren una puerta a venir a hacer esto? Y conectando esto que estamos hablando, hermano, directamente con Salomón. Mire qué cosa curiosa. En el capítulo 3 que estamos viendo, Salomón entonces viene y se casa. No saca la idolatría. Así que fíjese, entró y ahora él está entrando, hermanos, como líder. Y como líder él tenía la autoridad de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto. Entonces, Salomón le pide a Dios, vamos a leerlo aquí rapidito, a ver qué dice exactamente la Biblia, Salomón capítulo 3. Ok, capítulo 3, versículo 5. Miremoslo acá. Una historia muy conocida, la gente lo menciona cada rato, pero vamos a profundizar, vamos a escudriñar bien aquí lo que dice acá. Miremos. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Lo que quieras, ¿verdad? Dios no le puso límites. Lo que quisiera y él se lo iba a dar. Vamos a ver eso lo que dice el versículo 6. Y Salomón dijo, escucha la respuesta. Y no solo eso, hermano, imagínese usted que ahora mismo Dios viniera y le dijera, pida lo que usted quiera. Ahora mismo, dígame lo que quiera y se lo voy a dar. Dice, ay, yo nunca había pensado en eso, en todo, en lo que yo quiero en este momento y lo recibo. Y mire qué curioso, hermano, una persona con hambre quizás pide una hamburguesa, ¿verdad? Cogen a uno desprevenido, quién sabe lo que uno quizás dice. Se le acabó de dañar el auto, quizás pide un auto nuevo, ¿verdad? Sin pensar en la magnitud de la pregunta. Pero mire lo que dice Salomón. Y me gustaría que medite en lo que dice Salomón
Y dígame qué cosas buenas dijo, qué cosas quizás malas o incompletas o no sé, o cómo pudo haber mejorado su petición, pero miremos, dice, versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¡Qué maravilloso! Reconoció, ¿verdad?, lo que Dios había hecho y hasta está agradeciendo por la oportunidad de que Dios le ha dado de poder el mismo poder reinar. Pero continuamos. Mire lo que dice. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo rey en tu lugar, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Así que reconoció, ¿verdad?, sus deficiencias, sus dificultades. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Y aquí es la petición directa. Mire lo que dice el versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dice el versículo 10, que entonces agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le responde Dios diciéndole, en el versículo 11, y le dijo, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Así que pidió lo que era la sabiduría. Entonces, hermanos, al hacer así mismo esto, entonces podemos ver que está pidiéndole a Dios una petición específica por sabiduría. Ahora, no sé, Maribel, lo que piense, los que están conectados, si me pueden decir, ¿qué creen de esa petición? ¿Está completa? ¿Hubiera sido mejor añadirle algo, verdad? Podemos hablar de esto ya que ya sucedió. En el momento uno no piensa en todos los detalles. Pero, ¿qué cree Maribel? ¿Pudo haber dicho él algo más? ¿O algo menos? ¿O algo diferente? ¿O qué le faltó? Si le faltó algo, ¿qué cree? Pide sabiduría. Si no está muy Eh, seguro, dígame, Maribel. me puede repetir lo que pidió? Que es que se me entrecortó y no escuché bien, por Sí, favor. él solamente pidió, él pidió sabiduría. Pidió que Dios le diera inteligencia para poder dirigir al pueblo. ¿Qué cree usted? ¿Estuvo buena la petición? ¿Fue suficiente? ¿Le faltó algo? ¿Hubiera sido bueno que le añadiera algo más? En su opinión. Es fácil criticar, ¿verdad? O hablar de lo que... Yo pienso que estuvo bien porque o sea, dentro de la sabiduría viene todo. O sea, si Dios, y si, o sea, si Dios se la está dando, o sea, me imagino que, o sea, dentro de la sabiduría entra la paciencia, entra el amor, entra todo, pues bajo mi, o sea, mi opinión, yo diría que estuvo bien. Entonces, tiene un buen punto, punto general, ¿verdad? Y es el punto que la sabiduría literalmente tiene muchos principios que les unen en armonía. Curiosamente, la sabiduría que está pidiendo es sabiduría para poder dirigir al pueblo. Entonces, miremos esto. Si yo soy Salomón y yo estoy aquí, vamos a decir, y Dios está frente mío, y yo digo, Dios, dame sabiduría a mí para que yo pueda dirigir al pueblo. Yo tengo sabiduría para poder dirigir al pueblo. Pero, ¿qué más necesito yo para poder ser un buen hombre de Dios, un buen esposo de Dios, un buen padre de Dios?
necesito también sabiduría para mi persona en mi ámbito de mi vida general, también de mi vida cotidiana. Necesito discernimiento espiritual. Salomón comenzó reconociendo cómo Dios había utilizado, había usado a su papá, como había estado con él. Pero en este momento, vamos a decir, si le hubiera dicho a Dios que le diera una visión espiritual, una sabiduría espiritual para poder mantenerse firme en el camino de él, hubiera también incluido un poco más, un poco más. Y no estamos diciendo, hermanos, que sea mala la decisión de pedir sabiduría, para nada. Pero mire lo que sucede. Vamos a seguir leyendo y ver cómo esta petición correcta, positiva y buena le llevó a él por otros caminos también, porque entonces también le trajo otras cosas que él no estaba quizás pensando ni planeando, pero le fueron de bien siempre y cuando como él las procesó. Le trajo fama, le trajo riqueza, ¿verdad? ¿Y qué hizo él con estas cosas? Vamos a seguir mirando. Así que Dios le cedió su petición es manifiesta el método en que empleó en determinar cuál de las dos rameras fuera la madre del niño. En el capítulo 3, ¿verdad? Vemos la historia donde vienen las mujeres y tienen que determinar, ¿verdad? Cuál de las dos es la madre. Y dice, bueno, saquen entonces una espada y vamos a cortar al bebé en el medio y le damos entonces un lado del niño a cada uno. Y muestra entonces en ese momento, ¿verdad? La sabiduría que Dios le había dado. Qué manera eficiente y eficaz de poder dirigir al pueblo. Glorioso Dios. Qué bueno y qué bonito. Pero miremos lo que pasa. Capítulo 4 llega la prosperidad, llega a ser entonces una realidad y la paz también en estos momentos. Como lo dice el versículo 20, el 25 y el 26. Vemos luego que Salomón era príncipe de paz, mientras que David era un hombre de guerra. Una de las razones por la que David no iba a construir el templo, hermanos, es porque David, como hombre de guerra, había mucha sangre asociada con sus manos en todas las batallas que estuvo. Salomón llegó a ser famoso a causa de su sabiduría. Y veas en el versículo 32 y 34 del capítulo 4, vamos a ver. 4, 32 y 30 al 34. Mire lo que dice aquí, hermano. Hablamos, ¿verdad? De cosas que aprendió de su papá. Mire lo que dice aquí, el 32 del capítulo 4. Dice, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde habían llegado la fama de su sabiduría. Entonces, mucho más de lo que había quizás pensado él que iba a suceder. Vemos en el capítulo 5 entonces que Salomón viene y contrata a Hiram, que era el rey de Tiro, para construir entonces así mismo el templo. Sus hombres eran los más grandes constructores de aquel entonces. El templo fue construido, hermano, escuche esto. Vamos a entender la magnitud, la importancia de estos hombres de Irán. Hermano, mire, no era que se trajo a un escultor, a un carpintero, no, 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 no. Es que se trajo al mejor escultor, al mejor carpintero, al mejor, usted lo menciona, hermanos, el mejor herrero. Y todas las posiciones fue la mejor persona, la persona más preparada que estaba ahí para hacer lo mejor para Dios. El templo, escuche este número y mire la magnitud de lo que estamos hablando aquí. Fue construido, hermanos, por 30,000 israelitas. Imagínense la magnitud, hermanos, de todas estas personas trabajando juntas. 30,000. Y encima de los 30,000 israelitas, 150,000 cananeos. Estamos hablando de 180,000 personas trabajando juntas para crear lo que era entonces el templo. Dígame entonces usted, ¿no es algo grande, no es algo importante? Porque verdaderamente lo era. Capítulo 6. Salomón empezó entonces a construir el templo. Fue hecho según el plan general del tabernáculo del desierto.
pero se duplicaron todas las dimensiones que tenía entonces el templo. Fue más florido, más primoroso y costoso. Lo que había en el tabernáculo, recuerden hermano, el tabernáculo era el que era establecido, que se cargaba, era portátil, ¿verdad? Lo ponían, lo establecían, pues metían las estacas, luego lo sacaban, viajaban en el desierto, luego venían, lo ponían de nuevo y así seguían. Pues ese era el tabernáculo. Ahora lo que se está construyendo es el templo. El templo iba a estar establecido y fundado en una tierra y ahí se iba a quedar. Esto no iba a ser portátil. ¿Okay? Entonces, la simplicidad del tabernáculo pues fue perdida y parecía haber una deterioración espiritual muy definida. ¿Y por qué fue esto? Porque vemos aquí varios indicios de que esto pasó. Por ejemplo, el tabernáculo dependió tan solo de la luz del candelero en el lugar santo, pero el templo habían ventanas angostas. La luz natural estaba sustituyendo por la luz que había dado Cristo. También las medidas que de los querubines sobre el propiciatorio se daban, mientras no había ninguna medida de los querubines en el tabernáculo porque hablan de la deidad de Cristo, la cual no se puede medir. Un rasgo notable, hermanos, de la construcción de lo que es el templo se declara en el versículo 7. Vamos a ver el versículo 7 del capítulo 6. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Eso es bien peculiar de la historia. No sé si se habían notado esta parte, si se habían dado cuenta. Que hermanos, cuando uno va a construir una casa, que uno escucha, taca, 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 el martillo, ¿verdad? Y también no solo eso, cuando una persona está moldeando un metal precioso, tiene que utilizar fuego y está martillando, ¿verdad? También. Mire, hermanos, se preparaban todas estas cosas fuera, alejado de lo que era el lugar donde iba a estar establecido el templo. Y después de hacerse afuera, lo traían ya terminado entonces a este lugar. En otras palabras, si nosotros hubiéramos estado en este lugar, nosotros no hubiéramos escuchado el sonido típico de lo que es la construcción, escuchar todos esos martillazos y todas esas cosas. Mostrando un respeto en la preparación de lo que era el templo. Entonces, el versículo 38. Vamos a ver. 7, 6, 7. Dice que también no se escuchaba ni ningún sonido de ningún otro instrumento de hierro tampoco. Y el versículo 38 dice, hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada una era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Entonces podemos ver, hermanos, que muchos otros edificios también estaban rodeando el templo. No sé si sabían esta parte, pero déjeme le pregunto, Maribel, en base a lo que estoy hablando, si fuéramos a ponerle un valor, ¿cuánto dinero cree usted, estimado, que quizás puede haber costado el templo? Viendo todas las piedras preciosas, hermano, trajeron lo mejor de todo, las mejores maderas, lo mejor. ¿Cuánto cree usted que costaría ese templo en este año, en estos tiempos, Maribel, si tuviera que inventarse un número? El templo del Señor. No, no, Mr. Quiñones. Es un No, número sorprendente. no, la verdad que debe ser billones de los billones. Ahí está. Literalmente se estima que eran aproximadamente como 5 billones de dólares. Así que ahí estuvo clave, le dio como dicen, al clavito en la cabeza. Como 5 billones de dólares se estima que puede haber costado, hermanos, hacer esto. Entonces, lo que sería hablando, dinero americano, acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el capítulo 7, ¿qué más nos dice? Que Salomón edifica más edificios. Miremos aquí cómo este proyecto se hizo aún más grande.
en el capítulo 7, el versículo, vemos ahí el versículo 1. Su propio palacio, para edificar su palacio se tardó 13 años, hermanos, en edificar su propio palacio. La casa del bosque del Líbano también es otra cosa que es edificada. Un palacio para la hija del faraón. Otro más en el versículo 8. Versículo 21. Columnas para el pórtico del templo. También el mar de metal fundido. No hemos terminado, ya casi. 10 fuentes de bronce en el versículo 38. Y también los enseres del templo en el versículo 48 y versículo 49. Entonces, vemos acá el capítulo 8, que la gloria del Señor llenó el templo después de que el arca fue traída del tabernáculo instalada dentro del lugar santísimo. Este es bien importante, vamos a leer capítulo 8, versículos 10 y 11. Vamos a ver. Bien importante, dice aquí. Vamos a comenzar desde el 9. Así que Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9 hasta el 11. Dice así. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios, de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. No sé si esto le ha pasado a usted, hermano, pero honestamente es una de las experiencias más bonitas. Que en este momento estamos bien hablando físicamente, ¿verdad? Que están acá el arca y de repente la presencia de Dios viene y desciende de tal manera, hermanos, que los sacerdotes tuvieron que salir porque la presencia era demasiado para ellos poder contenerse y contenerla y experimentar la presencia de Dios de tal manera. Hermano, es una experiencia maravillosa cuando nosotros tenemos una conexión con Dios, un momento, una experiencia donde la gloria, la presencia de Dios desciende sobre nuestras vidas de tal manera que algunas veces, hermano, solamente es llorar y no tiene ni razón para llorar. No sé si le ha pasado, Maribel, eh, es algo que a veces, ¿verdad? Cuando estamos buscando la presencia de Dios, a veces pasa, hermanos, en momentos como decimos, pero no entiendo por qué me está pasando esto. Todo va bien en la vida, las cosas están bien y de repente, literalmente, ese momento es como una preparación para un momento difícil que quizás que va a venir en el futuro. Viendo esto, entendemos entonces acá que este lugar que acabamos de ver ahora mismo, cuando entonces viene la presencia del Señor desciende, qué acto maravilloso y espectacular, glorioso. Salomón entonces dedica el templo reconociendo a David como el que quiso edificarlo en el versículo 17 al 20, el capítulo 8. Y podemos ver en Primera de Crónicas también, capítulo 22, el relato de cómo David había hecho los preparativos para el templo, como dijimos anteriormente, que ya había hecho como un plan anterior, ¿verdad? Como los planos, podríamos decir. La oración dedicatoria de Salomón revela que él no tenía ninguna idea primitiva en cuanto a Dios. Quiero que miremos el capítulo 8, versículo 27. Dice así. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Vemos entonces en ese mismo versículo, hermanos, ahí, que la oración dedicatoria pues revela que no estaba en realidad comprendiendo quizás la magnitud del acto que le estaba haciendo. Era una noción como pagana que Dios mora en una casa. Vamos a decir, como mirarlo de esa manera, como Dios tiene una limitación, como la manera que lo estaba procesando. Pero el templo, hermano, llega a ser el centro de adoración. El mundo vendría al templo para adorar, para adorarle. Israel en su cautiverio habría de volverse hacia el templo para poder asimismo orar. Y esto es algo que pasa, hermanos, prácticamente en el día de hoy. Se ve mucho en Israel, que hay personas, ¿verdad?, de judíos que viajan y cuando van a orar, buscan dónde está el sol
y literalmente se postran hacia ese lugar para orar de esa manera, donde está, para donde estaría entonces en Israel, donde se supone que estén orando en el día de hoy. También vemos que el gran número de animales sacrificados se ve en el versículo 63, vamos a verlo, donde dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y la cosa, hermanos, que estos sacrificios tenían que seguir, si se acuerdan, ver el libro de Levítico, habíamos visto las leyes, tenían que seguir, ¿verdad? Reglas específicas de cuáles animales podían ser ofrecidos, cuáles no podían ser ofrecidos, y consecutivamente. Entonces, eh, este número tan grande de animales sacrificados no plantea ningún problema cuando se considera que muchos altares provisionales fueron construidos, hermanos, para esta ocasión, para que pudieran tener suficiente espacio para alcanzar, presentar todos estos sacrificios. Y en el capítulo 9, el último que vamos a ver en el día de hoy, vemos que Dios entonces se aparece a Salomón la segunda vez. Vamos a buscarlo. Capítulo 9, versículo 2, donde dice así. Dice, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Versículo 3 del capítulo 9. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Escucha el versículo 4, que es muy clave. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Entonces podemos ver, hermanos, que cuando Dios se le aparece la segunda vez, Dios le fortalece y Dios pone de modelo a David, un modelo muy humano por el cual compara a los reyes que le seguían entonces a él. Y la fama de Salomón en este momento se divulga por todo el mundo. Pero Hiram no estaba contento con el pago que Salomón a sí mismo le ofreció. Quiero, hermanos, un momentito, tomar unos minutitos para que nos imaginemos prácticamente cómo era entonces el templo que estaba construyendo Salomón. Y luego déjenme les muestro una foto la próxima semana, pero déjenme mencionarle aunque sea lo que es una foto del templo para la próxima semana, para que podamos ver, pero aunque sea quiero mencionarle alguna de las partes. Comenzamos entonces desde la entrada principal. Recuerde cómo era el tabernáculo. Va a haber muchas similaridades, pero llega entonces, está lo que es el altar. Luego entonces vamos a ver en el lado, ahí en el lado izquierdo, antes de la entrada por decir, está lo que es el mar. Luego tenemos las columnas de bronce, Jaquín y Boaz. Luego entonces tenemos ahí en el lado derecho, tenemos lo que es el pórtico. Luego también tenemos el lugar santo, que mide aproximadamente 14 metros de alto. Hay 10 mesas de oro para los panes de la proposición y 10 candeleros de oro, y hay un altar para lo que es asimismo el incienso. Vemos también que después de eso está el velo y puertas de madera, de maderas preciosas, porque hermano, todo fue lo mejor, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es considerado entonces el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es el lugar donde está el arca del pacto. Ahí tenemos también los querubines. Y allá en esa misma área está lo que son los aposentos laterales también, asimismo, de igual manera. Así que, ¿tiene algún comentario con toda libertad o alguna pregunta? Siga leyendo, hermanos, de ahora en adelante, ¿verdad? Estamos en Primera de Reyes, capítulo 9 terminamos, continuamos el capítulo 10. Siga hacia adelante en esos capítulos si está un poquito atrasado en la lectura, para que así, hermanos, podamos continuar reflexionando diariamente
y estudiando la palabra de Dios en esta jornada de 2 años para completar asimismo lo que es la Biblia en su totalidad. Bien, así que vamos a orar y así mismo nos despedimos en esta noche. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de reunirnos con cada hermano. Gracias, Padre, por cuidarnos, por darnos aliento y ánimo para que así estudiemos tu palabra. Pedimos, Padre, que continúes guardándonos, guiándonos y que nos ayudes así mismo diariamente a que podamos buscarte en espíritu y en verdad, que podamos darte el valor que mereces en nuestras vidas y que, Padre, no nos distraigamos en ningún momento, que mantengamos nuestra vista enfocada en ti. Para la gloria y la honra tuya pedimos estas cosas. Gracias, Padre, por los milagros que estás haciendo, los que has hecho y los que harás. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas, mi Dios. Amén. Y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos y nos veremos pronto el domingo en la iglesia. Nos veremos el martes en el estudio. Dios por delante.